Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día martes 26 de marzo de nuestro año 2024. Queridos hermanos, martes santo, martes de la Semana Santa. Empezamos el domingo, ya pasó el día lunes y ahora estamos en el día martes de la Semana Santa. ¿Por qué contar los días de esta manera? Pues para que tú y yo nos demos la oportunidad de calcular cómo vamos. Porque empezamos la Cuaresma y pensamos que tardaría mucho. Sin embargo, en cuanto que empezó, así hemos llegado a la Semana Santa. Y como dijimos hace unos días, ojalá y realmente al iniciar la Semana Santa el día domingo pasado, pues todos estuviéramos ya en las mejores condiciones espirituales para este encuentro espiritual dentro de los días santos. Sin embargo, pues muy probablemente el mundo nos sigue distrayendo de más y nos ocupamos de otras cosas y no de nuestra vida espiritual. Por eso es importante que ya dentro de los días de la Semana Santa, como hoy, martes santo, estemos o procuremos estar un poquito más centrados en la vivencia espiritual. Sí, yo entiendo que mucha gente sigue trabajando, incluso entiendo que muchos por obligación laboral tendrán que trabajar incluso Viernes Santo, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, dentro de la vida espiritual, démonos un tiempo particularmente especial y hagamos que en nuestra vida suceda algo que valga la pena. Pero algo que valga la pena en Dios, con Dios y para Dios. Las lecturas de estos días santos son extraordinarias. El Evangelio según San Juan que acabamos de escuchar, pues nos sitúa en un encuentro íntimo de Jesús con los suyos. Jesús estaba a la mesa con ellos. Jesús va viviendo los acontecimientos como se presentan. No es que Jesús sepa lo que va a suceder, porque Jesús aceptó una misión que va cumpliendo conforme la misma misión se va desarrollando en su propia vida y los acontecimientos que pasan a su lado. Ahora está con ellos. Y va comprendiendo lo que sucede y anuncia que alguno de ellos lo va a traicionar. Ellos no entienden del todo lo que Jesús dice, puesto que Jesús sigue enseñándoles, los sigue preparando, pero sí suceden cosas importantes en este evangelio. Anuncia que alguien lo va a traicionar y se dirige directamente a Judas. Los demás preguntan, se cuestionan. Sin embargo, es Judas el que tomará, Judas Iscariote es el que va a tomar el papel de quien traiciona. Ya hemos escuchado de Judas. Judas, entre el grupo de los 12, tenía a su cargo la economía.
Por tal motivo, a veces a Judas, la condición humana de Judas lo hacía caer en la tentación de la economía, del dinero, de robar, de tener de más de lo que no era suyo. Cuando el corazón humano se ensucia, podemos caer fácilmente en las trampas del demonio, aún estando cerca de Dios. Y es que cuando el pecado llega a nuestra vida, el pecado seduce. El pecado es atrayente a la condición humana, por eso nos atrae. Y es precisamente por esa condición humana tan frágil que debemos considerar y cuidar la condición divina. Si tú y yo buscamos una buena vida espiritual, aunque el pecado esté frente a nosotros, tomados de la mano de Dios no vamos a caer como le pasó a Judas. Judas decidió vender al maestro. Judas se vio convencido por lo material, por las monedas, por los bienes que al final ni eran suyos ni fueron para él. Porque traicionar a Jesús es terminar con la vida. Y Judas terminará con su vida por haber traicionado al maestro. Una vez que se da cuenta de lo que sucedió con la decisión que tomó de traicionarlo, él mismo terminará con su vida. Y mucha gente termina quitándose la vida precisamente así, suicidándose, pero muchos otros terminan quitándose la vida alejándose de Dios. Ahora el suicidio no solo es que te quites la vida con un arma, ahora el suicidio es que te alejes de Dios. Y probablemente tú y yo nos estamos suicidando todos los días porque estamos lejos del proyecto de Dios. Lo entendemos, sabemos, le oramos, pero estamos lejos. Y es aquí cuando nos debe quedar claro que tanto hablar con Dios no garantiza nuestra cercanía con Él. Porque al final de cuentas es como tú que tienes un hijo, le hablas todos los días, le manifiestas tu amor todos los días y aunque come y vive contigo, no te obedece. No porque esté dentro de tu casa quiere decir que te esté haciendo caso. Lo mismo sucede en nuestra vida con Dios. Podemos estar cerca de Él de alguna forma, pero nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones están muy lejos de ese Dios al que decimos amar. De ahí la necesidad de cuidarnos y no caer en la trampa del enemigo. Jesús continuó hablando con ellos y llega el encuentro con Pedro. A donde yo voy no pueden ir. Pedro insiste porque no entiende de lo que habla Jesús. Pero Pedro insiste. Pedro es insistente en querer decirle al Señor que va a estar con él. Daría mi vida por ti. Y entonces Jesús remata con Pedro. Pues no. ¿Con qué darías tu vida? Bueno, pues antes de que el gallo cante me habrás negado. Y así sucede en la vida de Pedro. Pedro decide negar al maestro por todas las circunstancias que rodean la vida de Pedro, su condición humana, su historia personal, su experiencia con el maestro. Todo esto sucede en su alrededor para que se atreva a decir no lo conozco, no lo conozco. Y muchas personas sentimentales dirían yo jamás negaría a Jesús, mi hermano. Si tú no vas a misa, si tú no lees la Biblia, si tú no te confiesas, si pasaste la cuaresma sin el ayuno, sin obras de caridad, si hiciste a un lado el proyecto que Dios te presentó, pues también lo estamos negando. ¿Para qué le hacemos al cuento? Tú y yo negamos muy constantemente nuestra relación con Dios cuando mentimos, cuando te dejas llevar por el alcohol, por el adulterio, por la mentira, por el rencor, por los celos, por la envidia, por todo aquello que destruye tu corazón. También lo estamos negando. Calculemos cuánto lo hemos negado y empecemos a perseverar en el amor, que es lo que realmente puede salvar nuestra vida. Queridos hermanos, que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día miércoles, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.